Hola, zaragocistas, gran victoria el lunes ante el Eibar y no suelo hacer comentario de un partido concreto, sino que prefiero hacerlo de una tendencia de varias jornadas, pero creo que en esta ocasión sí que merece hacer algunos comentarios por lo que supuso este partido. En primer lugar, enfrentarnos a uno de los máximos favoritos al ascenso como el Eibar y también por el juego que se pudo ver del Real Zaragoza, que fue constante durante todo el partido y se supo adaptar a distintas situaciones y también confirma una de las tendencias que ya vimos la temporada pasada, que es que lo hacemos mejor con los equipos en teoría más potentes que no con otros equipos en teoría más débiles. Esto es debido a que, con independencia de que en un partido puede darse cualquier marcador, obviamente, estos equipos vienen a jugar y se ve pues un partido de fútbol. Y ahí sabemos competir y en nuestras limitaciones, pero podemos hacer cosas y podemos competir. Estos partidos donde se nos da peor es con equipos que vienen a no jugar, a perder tiempo, como vimos con el Leganés, que perdimos merecidamente porque hicimos un mal partido, pero el Leganés, con 3 veces más del límite salarial, pues vino a no jugar, a perder tiempo, y de hecho la que le hicieron hacer a su portero me parece de lo más vergonzoso que he visto en un campo de fútbol. De hecho, hay una estadística que dice que de las grandes ligas europeas, en la que menos tiempo de juego activo hay es en la Liga Española. Esto, si lo trasladamos a la segunda división, pues es corregido y aumentado. Y es culpa de los árbitros que vienen y que no cortan este tipo de actitudes que son permisivos, y al final pues va en detrimento de lo que es el juego y de lo que es la propia afición, que no pagan y le tiene que interesar ver a unas personas tiradas por el suelo como si les pasara algo. Con respecto al partido de Eibar, fue un partido muy completo, nos supimos adaptar a distintas circunstancias del partido y quiero destacar el descomunal partido de Francho y de Francés, confirmando que son no ya el futuro, sino el presente de este equipo, que debe de ser la columna vertebral deportiva y digamos también emocional, de enganche con la afición, de ver a los jugadores de aquí pues con esa importancia y con esa calidad en el equipo. Por lo demás, pues los últimos 15 minutos sí que fueron un poco de acuido con el Eibar, porque tiene su calidad, tiene jugadores importantes en el banquillo que salen, pero los primeros 15 minutos del segundo tiempo no se le dejó salir al Eibar de su campo por la presión que hicimos, y se pudo ver cómo, llegando a medio campo, prácticamente todos los balones los recuperábamos. Esto debe de dar confianza al equipo de que puede mirar un poquillo más hacia arriba con la lógica prudencia. Tampoco hay que ahora estar en la euforia, pero sí que el equipo puede, partido a partido y con sus propias limitaciones, pero ir avanzando poco a poco en la clasificación. Estamos a 4 puntos del playoff, que con todos los empates que ha habido y lo que eso penaliza, pues está bien. Y de haber tenido un poco más de acierto o de suerte en algunos partidos que conocemos, en casa pues estaríamos en playoff, porque fuera de casa el equipo es bastante fiable, es de los mejores de la categoría, y es en casa donde estamos fallando más y donde hay que ganar más partidos y aprovechar lo que es el ambiente de casa, que ayuda mucho al equipo. Luego, con respecto al mercado de invierno, pues la segunda vuelta pues vamos a tener más limitaciones que otros equipos. Yo creo que no va a venir ningún fichaje que pueda mejorar lo que hay. Ojalá sí haya esa circunstancia, pero tenemos menos recursos que otros equipos que son competidores y que nos van a poner más dificultad al mejorar sus plantillas, previsiblemente para alcanzar al menos los puestos de playoff. Pero
el equipo también quiero decir pues que las personas que estaban hace bien poco viviendo el cese de Jim, generalmente en el fútbol cuando das confianza, das un poco de tiempo, las cosas acaban saliendo bien y yo creo que Jim pues el año pasado se ganó con creces el que se confiara en él y al final pues el trabajo que viene haciendo esta temporada con la limitación del sexto límite salarial más bajo, pero nos tiene en una posición que es una posición tranquila en la clasificación y a partir de la cual si mantienes un poco más de regularidad, sobre todo en casa, puedes empezar a mirar los puestos de playoff. Pero bueno,